Hola, estoy con mi adorable esposa Janet y primero queremos darles la bienvenida hoy. Bienvenidos todos. Hoy estamos juntos porque a donde sea que viajo por el mundo, las personas me hablan de una enseñanza en particular donde no solo yo predique, Janet y yo hablamos del matrimonio y tal vez sea la serie más pedida que nosotros hemos tenido. Así que vamos a reintroducirla por demanda popular. ¿Recuerdas cuando nos sentamos en el escenario y hablamos de Efesios Claro que 5, sí. cielo? Fue increíble. Así que vamos a verlo de nuevo. Algunos de los principios de Dios sobre el matrimonio. Fue Él quien creó el matrimonio. Fue idea suya. Así que si lo hacemos a su manera funciona, ¿no, cielo? Es verdad y afecta a muchas cosas de la vida, muchas áreas de nuestras vidas. Vale la pena usar energía en esto. Sí, no le cambies. Vamos a hablar sobre el matrimonio. Ahora vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a ver la fuente de la sabiduría, la palabra de Dios. Hay que aprender algunas cosas sobre el matrimonio esta noche y nos comprometemos a ser tan prácticos como podamos. En esto, iniciamos en Efesios capítulo 5, verso 17. Y dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, sean llenos del Espíritu, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y hay algunos versos sobre el matrimonio. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor, etcétera, etcétera. Esposos, amen a sus esposas. Es interesante cómo aquí y en Efesios, directamente antes de enseñar sobre el matrimonio, el apóstol Pablo habla sobre nuestra relación con Dios, sobre estar llenos del Espíritu, sobre estar llenos de la palabra. En ambos lugares, la relación con Dios es primero. Y hay una razón para eso. No es una coincidencia de que en ambos lugares donde dan una amplia enseñanza sobre el matrimonio, lo primero de lo que habla es sobre una relación correcta con Dios para vivir lo mejor y lo más alto de Dios en el matrimonio. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Estar lleno de la palabra y del Espíritu, tener una reverencia hacia Dios, como dice aquí, se traducirá en una bendición en el matrimonio. Hace mucho descubrí que Dios es muy particular sobre cómo los chicos tratan a las hijas de Dios. Y recuerdo, y algunos de ustedes ya han estado mucho en Cottonwood, creo que no he compartido esta historia en mucho tiempo, pero estábamos recién casados de 1 año o 2 y tuvimos una pelea. Conducíamos en mi auto en un camión y le estaba dando a Janet un tratamiento de silencio. Y vaya que se lo merecía. Quiero que lo sepan. Y hasta donde a mí concierne, ni siquiera existía. Estaba molesto y no le hablaba. Y el Espíritu Santo me habló claramente en ese momento. Y dijo, hijo, si no estás bien con tu esposa, no estás bien conmigo. Volteé y le dije, amor, lo siento. Y es verdad que esta relación entre esposos se ve afectada por esta relación y esta relación es afectada por esta relación. Y ¿saben qué? Si tengo una relación correcta con Dios y estoy lleno de su palabra, que es sabiduría, y de su Espíritu Santo, y tengo reverencia por Dios, va a afectar en cómo trato a esta mujer y cómo me relaciono con esta mujer. Y Dios va a tratar conmigo porque el matrimonio fue idea suya. A él se le ocurrió, no fue ninguna institución humana. De hecho, antes de que tuviera una iglesia, tuvo un matrimonio, fue idea suya. Dios es brillante, el sexo fue idea suya, eso prueba que es brillante.
Dice aquí, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Someterse conlleva el concepto de adaptación. De hecho, la Biblia ampliada en el siguiente verso, cuando habla de que las esposas se sometan a sus maridos, dice, adáptense a sus propios maridos. Tiene que haber concesiones de cada lado cuando un hombre y una mujer se unen. Antes habla de una esposa que se somete al marido, el marido que ama a la esposa. Dice lo siguiente, sométanse unos a otros en temor o reverencia a Cristo. El caso es que cuando dos personas se casan, se vuelven uno, pero luego pasan el resto de su matrimonio peleando uno contra el otro. Y cuando dice sométanse unos a otros en reverencia a Cristo, directamente precede a la enseñanza de cómo relacionarse en el matrimonio. Es importante porque no solo se trata de ti, no solo se trata de mí, el esposo, no solo se trata de Janet, la esposa, no, se trata de mí, de lo que me gusta, lo que quiero y lo que siento. Se trata de ambos y hemos estado casados casi 27 años y seguimos descubriéndonos. Creo que los primeros 10 años son donde más adaptaciones y trabajo tienes y te estableces después de 10 años, pero aún así en 27 años hemos estado aprendiendo cosas. Sigo aprendiendo cosas sobre ella. Sigo aprendiendo a relacionar, no sé, incluso el diseño individual que tengo, el diseño original que ella tiene, no solo como hombre y mujer, sino como Janet Bayles. No hay otra Janet en el planeta. No hay otro Bayles en el planeta. Y he tenido que adaptarme a las cosas que le gustan y tal vez le suene amanerado, pero me he sentado a comer crepas y a hablar y a escuchar y todo. Parece que las chicas están aplaudiendo. De vez en cuando veo una película romántica con ella. De vez en cuando mi esposa tiene algo que decir, cielo. Hola. ¿Cuántos casados están aquí esta noche? Muchos de ustedes. ¿Cuántos desearían estar casados? Muy bien. Genial. ¿Cuántos comprometidos? ¡Ey! ¡Hermoso! Genial. Bien. En el verso 21 dice, sométanse el uno al otro en el temor de Dios. Y dice, no solo es ella, sino ambos, nosotros. Y quiero decir que no solo se trata de nosotros, se trata de Dios y del temor de Dios, porque sí, a veces en medio del matrimonio y de la vida estamos ocupados, tendemos a olvidar el cuadro completo. Nos creó un maravilloso creador y todo comenzó con él. Y si lo piensas, nos hizo maravillosamente en esta tierra. Y esta tierra solo es parte del sistema solar, que es parte de la galaxia. Esa galaxia es parte de millones de galaxias y Dios las hizo todas y también nos hizo y sus pensamientos es personal. Somos un pequeño punto en la tierra. Sus pensamientos son como la arena del mar y nos hizo maravillosamente. Él diseñó todos nuestros días antes de que viviéramos uno. Es sobre Dios y quien nos hizo y cómo nos hizo y sus pensamientos. Soy tan valiosa para Dios como Bayles es valioso para Dios. Los esposos y las esposas son increíblemente valiosos para Él. Como dijo, pienso en eso como las chicas lo piensan. Soy la hija de Dios, soy muy especial y todo eso. Pero debemos recordar que Él es hijo de Dios y Dios quiere a sus hijos por igual. Comenzó con Dios y me gusta esta palabra de aquí, sométanse unos a otros en reverencia a Cristo. Y someterse significa ponerse en segundo lugar. Aquí lo dice, me gusta pensar que es valorar al otro.
Ponerme por debajo del valor de la otra persona. Creo que si hacemos eso en un matrimonio, en una relación diaria normal, si nos ponemos abajo y valoramos a la otra persona y vemos el valor que tienen, Dios nos creó a todos y todos valemos nuestro peso en oro. Tal vez algunos están sucios y debes limpiarlos para ver el oro, pero es un don increíble, es un talento increíble en cada uno. Hay oro en cada uno de nosotros. Somos muy valiosos, pero necesitamos ver el valor que Dios nos puso y tratarnos unos a otros así. Ayuda en un matrimonio a recordar el trasfondo. Se trata de Dios y Él nos creó, tiene un plan para cada uno y ambos somos valiosos, ¿sí? Y en reverencia a Cristo, creo que en nuestra relación de matrimonio, ya sea un hogar detrás de puertas cerradas o ante el público, siempre hay alguien viéndonos. Como sea que trates a tu esposo, alguien te está observando. Como trato a mi esposo, como tratas a tu esposa, alguien te observa y un día todos estaremos parados frente a él. No podemos taparle los ojos. Ve cuando nadie más ve. Recuerda que Él está ahí con nosotros y no solo está observando, sino que nos está ayudando. Y darte cuenta a través de los años que un matrimonio donde solo se apuntan uno al otro diciendo ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no me halaga más? Si me halagara más sería tan increíble. No, ¿sabes qué? En lugar de señalar al otro, he aprendido que tenemos que madurar. Y espera un momento, ¿yo lo estoy halagando a él? ¿Lo estoy edificando? Toma la responsabilidad, ponte a la altura. Tomemos la responsabilidad de nuestra parte, cada uno de nosotros. Porque Dios está observando. Y en lugar de lloriquear y quejarte, tienes que madurar y no más pucheros. ¿Alguien hace pucheros en su matrimonio? Recuerdo cuando estábamos casados, yo hacía muchos pucheros y no me daba cuenta al mismo tiempo. Una vez estábamos de visita y tenían a una niña de 4 años. Era la niña más encantadora y era divertida y tierna y todo. Pero un día le dijeron que no podía hacer algo. Se molestó e hizo pucheros. Tenía una expresión en la cara y se veía tan fea y pensé... Era una niña hermosa y me dije, así te ves tú cuando haces pucheros. Y sentí que teníamos que madurar y hacer nuestra parte y dejar de apuntar al otro. ¿Sabes algo? No solo se trata de nosotros, nuestros hijos nos están viendo. Y si crecemos y nos ponemos a la altura y hacemos nuestra parte... Pienso en mi hija viéndome en mi matrimonio. Si me pongo a la altura y hago mi parte, le pongo un ejemplo a ella. Pero si lloriqueo y me quejo, ¿cómo aprenderá a hacer su parte sin un ejemplo? Es por tus hijos, también nos observan, en reverencia a Dios porque nos está observando. Y creo en lo que Él dijo. Debemos descubrirnos porque cada uno es diferente, cada persona es individual. Creo que en reverencia a Dios es porque es un Dios de amor y Él ama. Y yo creo que si seguimos su ejemplo, sí intentaremos ver quién ama más al otro. En lugar de deberías hacer esto o aquello o haz eso. Solo debemos amar más a la otra persona. Está en Efesios 5, el primer verso. Les leeré una pequeña parte de la Biblia, el mensaje. Y así es como Dios nos ama, y así quiere que nos amemos uno al otro. Es un amor extravagante. Y si tenemos ese amor y está en nosotros hacerlo, es porque su amor se ha derramado en nuestro corazón. Podemos amarnos unos a otros así. Dice en la Biblia el mensaje, Efesios 5:1. Mira lo que hace Dios y hazlo. Su amor no fue precavido, sino extravagante. No nos amó para obtener algo de nosotros, sino para darnos todo de sí. ¿Solo estamos amando y haciendo algo para obtener algo? ¿O lo hacemos y lo hacen por nosotros? No. Dios nos ama y tenemos resultados. No nos amó para obtener algo de nosotros, pero nosotros amamos al darles todo de nosotros a ellos. Dijo, amen así. Vamos a tener amor extravagante porque nos sujetamos unos a otros. Dios nos está observando, sus ojos están sobre nosotros. Amén. Tu turno.
El siguiente verso, verso 22, dice: esposas, sométanse a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, así como la iglesia se somete a Cristo. También las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Ah, de nuevo, donde dice esposas, sométanse a sus esposos, en la Biblia ampliada dice adáptense a su propio esposo. Y me encanta esta parte, su propio esposo. Ah, Nunca cometan el error, chicas, de comparar a su esposo con el esposo de alguien más. A veces, tal vez, muchas veces, el pasto se ve más verde del otro lado de la cerca. Pero si saltas la cerca y llegas ahí, te darás cuenta de que lo pintaron y la verdad no es verde. Lo mejor que puedes hacer si tu pasto está seco es regarlo. Ah, si tu matrimonio está seco y sin vida, riégalo, aliméntalo, haz algo. Es tan fácil a veces al ver a otra mujer o a otro hombre pensar, vaya, si mi esposa fuera como ella, y si ella pudiera ser mi esposa, sería tan feliz, o si él fuera mi esposo. Y no solo está mal hacerlo, eso es codicia. Es un pecado codiciar a la esposa de otro, o al esposo de otra, o al novio o novia de alguien. Pero ¿sabes qué? Muchas veces cuando obtienes lo que crees que te hará feliz, tal vez terminarás deseando tener lo que tenías antes de tener lo que tienes. A veces tenemos esta imagen en la mente, estas fotografías de alguien porque es guapo o porque es linda o es divertido y no sabes cómo son en realidad. Y Dios no nos da la opción, bueno, estoy cansado de esto, voy a cambiarlo por algo nuevo. Tenemos que trabajar en lo que tenemos. Dice, esposas, adáptense, sométanse a su propio esposo. Y también aquí se está refiriendo a que el esposo sea como Cristo y la esposa como la iglesia. Me dice que el hombre tiene una responsabilidad más grande en el matrimonio. Chicos, lo siento, pero es verdad. La esposa en esta ilustración es como la iglesia, y la iglesia que conocemos es muy imperfecta porque soy parte de ella. Si no por otra razón, la iglesia es imperfecta porque yo estoy ahí. Pero Cristo es perfecto en cómo trata a la iglesia. Nosotros como iglesia somos imperfectos en cómo tratamos a Cristo. Y siento que Dios demanda más de los chicos. Habla de las esposas, de que se adapten y se sometan a sus esposos, porque el esposo es la cabeza de la esposa como Cristo la cabeza de la iglesia. Si sus esposas como iglesia se someten a Cristo, deben someterse a sus esposos. Pero si lo piensan como yo pienso en Jesús, si quiero someterme a Jesús, ¿saben? Jesús siempre tiene tiempo para mí. Nunca está muy ocupado. Y cuando llego y quiero hablar sobre algo, no dice, Bailey, lo siento, toma tu número. Yo tengo a 15 millones de personas en China que oraron antes que tú. Debes esperar. Siempre tiene tiempo para mí. Siempre me perdona. Jesús nunca me ha echado un fracaso del pasado a la cara. Y si quisiera hacerlo, tendría muchos temas para poder hacerlo. Ha sido muy paciente conmigo cuando me he condenado a mí mismo y he dicho, Bayless, eres un idiota, porque Dios te soporta. Dios sigue amándome, Jesús sigue amándome. Él me provee seguridad, protección, amor incondicional, como lo hace con cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia. No es difícil someterse a alguien así. De hecho, yo digo, Jesús habla conmigo. Incluso si quieres redarguirme o castigarme, habla conmigo. Eres tan bueno. No merezco este tipo de amor y ambos lo sabemos. Y sí, me someto a ti. ¿Y saben qué? Si hay un esposo que ama a su esposa como Cristo a la iglesia,
incluso remotamente, no creo que la sumisión sea un problema. Se vuelve un problema cuando tienes un chico que es cruel, duro o egoísta, egocéntrico, pero no cuando es como Cristo. Recuerdo cuando vivía en Oregon, había una pareja que conocí en la iglesia y era una iglesia dominada por los hombres y una cultura muy autoritaria en la iglesia. Recuerdo que su esposa vino a verme llorando a mares. Un amigo y yo dijimos, ¿qué sucede? Ella dijo, me echó. Dijimos, ¿cómo que te echó? Él dijo que tenía que someterme o que dejara la casa y me echó de la casa porque no quería someterme a él. Creo que eso fue una violación a su conciencia, lo que sea que él haya querido hacer con ella. No podía hacerlo con una buena conciencia, pero él dijo, soy el esposo y tienes que someterte. Creo que es el único verso que algunos hombres conocen de la Biblia. Hay un chico que no está salvado y que está tan lejos de Jesús como podría estar y dice, tal vez no conozca toda la Biblia, pero conozco la parte donde dice que debes someterte a mí. Bueno, comienza a ser como Jesús y no será un problema. Hablaremos más sobre esto. Janet tiene algunas cosas que quiere compartirles, porque hay problemas que van a ser un conflicto de voluntades y a una divergencia de opiniones. A veces Janet y yo no siempre vemos las cosas iguales, no siempre estamos de acuerdo. Y hay suficiente espacio en esta relación para que ambos expresemos nuestras opiniones y a veces peleamos y nuestros hijos nos oyen pelear, pero ¿sabes qué? Nuestro hijo mayor tiene 24, nos ha visto pelear, pero siempre nos reconciliamos. Y ¿saben qué? Ven a un matrimonio bueno y honesto. Y ven que a veces no siempre estamos de acuerdo y hablamos de las cosas y nos arreglamos y ponemos primero a Jesús y tan testarudo como puedo ser y tan testaruda como puede ser, solucionamos las cosas. Pero, en fin, escuchen, chicas, adáptense a su esposo. Pueden darles cadenas o pueden darles alas. No hay nadie como él en todo el mundo. Y Dios les dio una llave en la mano que no tiene ningún otro ser humano, con la que puedes adaptarte a él y puedes animarlo e impulsarlo para que libere los dones que Dios puso dentro de él y que nadie más tiene en el planeta Tierra. Y tienes la capacidad de aplastar esas cosas y aplastarlo como ninguna otra persona en el planeta. Usa esas llaves no para encerrarlo y encadenarlo, sino para liberarlo y darle alas. Vamos a hablar un poco más sobre este asunto de la sumisión, ¿verdad? Verso 22. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Y como dije antes, la palabra someterse significa ponerse debajo, y conforme he estudiado esto y pensado en ello, someterse para mí en realidad es darle honor y darle valor y respetar a tu esposo por el hombre que Dios hizo que fuera y ponerte bajo su liderazgo. Cuando te casas, son dos, claro. Si tienes un par de mulas andando o un par de caballos o algo, si uno quiere ir por aquí y uno quiere ir por allá, no llegarás a ningún lado. Será una confusión. No llegarás a ningún lado. Básicamente, alguien tiene que someterse al liderazgo del otro y la Biblia dice, Dios dice, y es astuto, dice que nosotras debemos estar bajo su liderazgo y se lo agradezco. Si ellos son los que deben ser los líderes, Dios hizo que tuvieran lo necesario para cuidarnos y no recae sobre nosotras, ¿no? Podemos estar bajo su liderazgo y chicos, tienen lo necesario y a veces no va a ser fácil. Tal vez no estén de acuerdo con lo que dicen. Pero creo que si trabajan en su relación, si los chicos están abiertos, las chicas están abiertas, lo suficiente para tomarse el tiempo de comunicarse y para escucharse uno al otro,
¿Y lo hacen con calma? Al menos solo escúchense uno al otro, pues a veces creemos que necesita ser de alguna forma. Y si escuchas en verdad y entiendes lo que la otra persona expresa, descubrirás que tal vez no es tan mala idea después de todo y podremos llegar a un punto medio. O tal vez una idea es mejor que la otra. Solo tómate el tiempo de comunicarte y de escuchar lo que dice el otro. Escuchar para entender y no tienes razón y no yo, sino que escuchan para entenderse entre los dos, porque tienen que recordar que se aman, ¿no? La sumisión es buena. Espero que hayan disfrutado la transmisión de hoy. Fue una delicia compartirla en pareja con mi esposa y con la reunión aquí en Cottonwood. Y claro, no hablamos de todo en esta transmisión, así que tendrás que acompañarnos la próxima semana para ver la segunda parte de este mensaje. Me divertí con esto y me sorprende, como mencioné, si estuviste con nosotros desde el principio del mensaje de hoy, que a donde viaje por el mundo es el mensaje del que más hablan las personas. Una de las referencias que más hacen es cuando mi esposa Janet y yo hablamos sobre el matrimonio. Hay una gran necesidad de este tipo de enseñanza en el planeta, así que no dejes de acompañarnos la próxima semana. Y voy a decir algo, lo digo mucho, pero es desde el fondo de mi corazón y creo que es verdad. No es una coincidencia que escuches esto ahora. Creo que el Dios que hizo el cielo y la tierra y diseñó todo esto, nos puso a hacer lo que hacemos para alcanzarte y animar tu corazón. Sí, te estoy hablando a ti. Y tu situación tal vez no tenga nada que ver con el matrimonio, pero debes saber que hay un Dios en los cielos y conoce tu nombre y te ama y quiere ayudarte. Clama a Él, clama a su Hijo Jesús. Jesús puede cambiarlo todo y te ama a ti. No olvides acompañarnos la próxima semana. Nos vemos.